días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Córdoba. Hoy tenemos una actividad con la que la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que es un servicio en el que nos encargamos de la divulgación de la ciencia, celebramos el Día del Libro, que además tiene lugar hoy. Tenemos 2 sesiones, una hoy y la otra la semana que viene. A vosotros os ha tocado la buena, que es la del Día del Libro, ¿vale? En primer lugar, bueno, muchas gracias a los centros educativos, al alumnado de los institutos Fuensanta, Luna de la Sierra de Adamuz y Nueva Escala de Rute por asistir a esta actividad. A nosotros nos gusta mucho hacer actividades con el alumnado de los centros educativos porque creemos que es fundamental que no sintáis esa distancia con respecto a la ciencia que muchas veces existe o parece que existe. Y bueno, también muchas gracias a Ana, que es la autora del libro que nos trae hoy aquí, que espero que lo hayáis leído todo, que es Historia de las ballenas y otros cetáceos. Y bueno, voy a presentarla primero. Os quería decir que el objetivo del encuentro de hoy es que vosotros y vosotras hagáis muchas preguntas, os vayáis de aquí con todas vuestras dudas resueltas o con nuevas inquietudes que os puedan surgir. Pero yo voy a primero hacer una introducción para romper un poco el hielo, ¿vale? Y después os daré paso. Ana es graduada en Biología por la Universidad de Granada, especializada en mamíferos marinos. Y ahora aquí te quiero yo preguntar una cosa. Siendo tú de Priego de Córdoba, que la playa más cerca que tiene está a 100 metros, a 100 kilómetros, ojalá tuviera a 100 metros. Ojalá. ¿Cómo te da a ti por esto del mar y de los mamíferos marinos y de una palabra tan complicada de decir en cordobés como es cetáceo? Pues bueno, yo desde siempre, desde chiquitita, me han gustado los animales, ¿vale? Y no sé, mis padres dejaban puestos los documentales de la 2, estos que todo el mundo dice, para echar una siesta. Pues yo no dormía. Yo me los veía todos, uno detrás de otro, y los que más me gustaban eran los de animales marinos. De ahí vamos a libros, de ahí me paso la hora en internet leyendo y por aquí va la broma, por un título de biología y una especialización en mamíferos marinos. Vale. Además eres divulgadora, creo que tienes un gran compromiso con la divulgación científica. Además del libro que nos trae hoy aquí, eres autora de otros 2 títulos, Azul Vivo, sobre la cría en cautividad, precisamente de animales marinos, y Genes, una publicación con una quincena de divulgadores y divulgadoras sobre genética. Y participa en eventos de divulgación como Desgranando Ciencia y además eres muy activa en tus redes sociales, ¿no? Donde te puedes encontrar como Milestream, por si la queréis buscar, o Milestream, da igual. Ahí precisamente te defines como bióloga, divulgadora y Sirena Open Waters. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué es eso? Open Waters es un título de buceo, ¿vale? En este caso de PADI. Entonces es un título que te permite cierta autonomía buceando y no sé, bucear es muy diferente de llevar un snorkel o ir en apnea porque llevas con mucha tranquilidad y ves una serie de cosas que por mucho que las veas en una pantalla, en un documental, cuando estás allí debajo es muy diferente y te sientes como si estuvieras en una película, Entonces yo dije, esto es demasiado mágico para decir título de PADI Open Water. No, es más una sirena. Fiel a la realidad en cómo se siente el que tú eres como una sirena ahí debajo. ¿De aquí alguna habéis buceado alguna vez? ¿O hecho snorkel? ¿Sí? ¿Alguien quiere ser biólogo marino o bióloga marina? ¿Todavía? Todavía. Vale, pues precisamente Ana ha cumplido el que creo que es uno de los grandes sueños de muchas personas que de niño y de niña nos gustaban los animales y nos gustaban los delfines, que es trabajar como cuidadora de delfines y de leones marinos, también en centros zoológicos. ¿Cuándo fue la primera vez que viste de cerca uno de estos animales y cómo es trabajar con ellos? Wow, pues yo era muy, muy pequeña la primera vez que me llevaron mis padres precisamente al parque donde estoy trabajando ahora, en Benalmádena. Y puede que tuviera 7 años, está mi madre de comodín del público, ¿vale? A lo mejor tenía 6 o 7 años cuando los vi, digamos, con mis propios ojos. Y nada, pude empezar a trabajar con ellos hace unos años. Y es una pasada el ver cómo ellos van cambiando su forma de ser conforme te conocen más. El primer día que tú llegas allí, ellos te miran mucho como diciendo, uy, esta es la nueva. Y luego ya va cambiando mucho la relación en forma a eso, el tiempo que tú pasas con ellos, cómo juegas con ellos, les refuerzas.
es un privilegio, la verdad, es un privilegio. ¿Y tienes alguna historia así divertida o anecdótica con estos animales que no te haya guardado para el libro? Pues cuando yo empecé las prácticas, cuando vayáis de práctica a algún sitio, pues siempre te tocan un poco los trabajos más rollo, ¿vale? Y mis compañeras y yo limpiamos la cristalera todas las mañanas. Entonces un día, pues nos estábamos retrasando porque no encontrábamos, yo no sé si era el producto de limpieza o algo así, y estaban todos los delfines apelotonados en el comienzo de la cristalera como diciendo... Esto ya va siendo hora de... Ellos jugaban con nosotros mientras nosotros limpiábamos, les hacía mucha gracia, como de pronto había espuma, de pronto no, de pronto... Y estaban como diciendo, ¿esto qué es, no? ¿Cuándo empieza? ¿A qué hora empieza esto? La verdad que tienen una personalidad muy exuberante. Porque son, verdad que, por ejemplo, en el caso de los delfines, que nos ha llegado porque han sido por eso, porque son muy carismáticos y los hemos visto en muchas películas, en muchas series, en muchos dibujos animados, a lo mejor tenemos una visión de ellos un poco dulcificada, que no se corresponde del todo con la realidad, pero ese carácter juguetón, eso sí que es verdad, que lo tienen. Sí, ellos cuando están bien, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos de buen humor, son muy juguetones, son muy curiosos, luego cada uno tiene su propia personalidad, algunos son más miedosos. Un trabajo que hacemos súper importante con los animales bajo el cuidado humano es darle enriquecimiento ambiental, que esto es una palabra como muy... Nos gustan las palabras muy raras a los biólogos, ¿vale? Pero quiere decir que ellos tengan cosas que hacer, que tengan un juego. Y la primera vez que ponemos un juguete nuevo, por ejemplo, alguno que tenga forma de pulpo, de medusa, algo que no hayan visto, algunos son más atrevidos y son los primeros que se acercan a investigar, uy, ¿esto qué es? Y otros son más miedosos y dicen, uy, ¿eso qué es? Y salen escopeteados, ¿no? Entonces, como los gatos. Exactamente, exactamente. Pero eso está bien porque, claro, luego confían en otros compañeros que se están acercando y esa clase de dinámicas pues son buenas para que ellos desarrollen como muchos aspectos de la personalidad, ¿no? Entonces, es positivo para ellos y es muy curioso de observar. Hay una preocupación que atraviesa todas las historias que cuentan en este libro, que tiene que ver con el impacto que tiene el ser humano en las poblaciones y en los ecosistemas que habitan estas criaturas. Más allá de cosas que quizá tenemos más integradas, como que no se deben ensuciar las playas o que no debemos ensuciar los ríos, ¿qué riesgo estamos suponiendo actualmente los seres humanos para su supervivencia o para su conservación? Bueno, pues la verdad que si habéis leído el libro creo que me pongo particularmente pesada en casi todos los capítulos, como yo creo que llega algún punto que estáis leyendo y estáis diciendo, a ver cuándo salta la pesa esta con que nos estamos cargando el hábitat natural. Y depende un poco de a qué animal nos refiramos, pero el ruido marítimo, que es algo que es lo que pensamos muy poco, le afecta mucho. Imaginad que estamos intentando hablar aquí y hay un nivel de ruido que ya no es que no se me escuche con micrófono, es que no se me escucha de ninguna manera. Eso impide que ellos se comuniquen a largas distancias, socialicen con normalidad, descansen. Es lo que pues, a nosotros nos molesta el ruido para vivir, a ellos también. Bueno, pues si queréis, empezamos con vuestras preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta preparada para Ana? Venga. No muerdo, ¿eh? Que no muerde. Vale. El micro. Un momentito, que te acercamos el micro. Buenas. ¿Se me oye? Ahora sí. Sí. Empiezo como profesor para romper un poquito el hielo. Vale. Es que ha estudiado Ana biología. Ellos son un grupo de cuarto de ESO, que el año que viene empiezan bachillerato, en fin, van a tener que tomar una serie de decisiones. Yo quería preguntarte, Ana, cuando tú has decidido estudiar biología, supongo que mucha gente te habrá dicho que no tiene salida o que es muy difícil el futuro por ahí. Quiero que me cuentes un poco cómo has sobrellevado todo eso y cómo te has abierto paso en algo que te gusta, que has estudiado algo que te gusta y estás trabajando de ello, que está muy bien. Pues, a ver, no tengo unas noticias espectacularmente buenas porque biología no tiene salida, pero es que os ponéis a mirar y tampoco muchas otras carreras van a decir que no tienen salida. Nada tiene salida, a no ser que sean 4 cosas mal contadas, que además hay mucha competencia. Mirad, si vais a la universidad va a haber días muy duros y muy largos, que a lo mejor estéis 12 horas en la facultad o más. Si no os gusta lo que estáis haciendo, ¿cómo vais a estar esas 12 horas? Fatal, ¿vale? Y si os metéis en una carrera y luego veis que no os gusta y os queréis cambiar o hacer otra cosa, un grado superior o cualquier otra cosa, os prometo que no se muere nadie, que no es el fin del mundo, pero el hecho de estudiar algo que te motiva, ¿vale? Que tú te ves el día de mañana trabajando como esto, te va a ayudar a sobrellevar muchos días malos cuando tengáis que estudiar. Entonces, a lo mejor no os interesa la biología, pero interesa la química o la medicina o
para poner esfuerzo en algo, ese nivel de esfuerzo que requiere muchas veces la facultad o un máster o cualquier trabajo en el día a día. No tiene que ser tampoco una especialización al nivel universitario. Necesitáis encontrar esa motivación. Y si algo os motiva, de verdad que a lo mejor no es la salida que se le ocurre a cualquier persona hablando, típica cena familiar, no, biología no tiene salida porque no sé qué, y esa persona que te lo está diciendo a lo mejor ni siquiera está metida en el campo de la biología para saber por dónde puedes tirar. No tengáis miedo tampoco de salir de España si hace falta, que tampoco se muere nadie, que podéis desarrollaros más a nivel de hablar inglés o cualquier otro, mucho más de lo que pensáis. Que yo, antes de entrar a la facultad, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer yo, no sé, pues esa jornada en el laboratorio? ¿Cómo voy a hacer yo que esto no sea? ¿Cómo voy a programar yo en Python o en R? Y programo en Python y en R y no me he muerto, ¿eh? Que vais a aprender un montón de cosas que os van a ayudar a encontrar ese sitio que vosotros queréis buscar en el mundo, ¿vale? Aunque os lo pongan como que es muy difícil, se puede, ¿ok? No es fácil, pero se puede. ¿A qué edad más o menos te diste tu cuenta o decidiste qué era lo que querías estudiar? Yo es que no, vamos, Nunca mi madre había está aquí duda, de ¿no? testigo que nunca he dudado que por ahí más o menos me iba a enfocar dentro de la biología o de este campo de la ciencia. O sea que, pero vaya que si estáis, también es que nos piden que queramos saber lo que hacemos con nuestra vida siendo súper jóvenes. Y la vida da un montón de vueltas, ¿eh? Y a lo mejor estudiáis una carrera y estáis trabajando de eso y de pronto surge una oportunidad profesional que no tiene nada que ver con eso, pero os encanta ese curro y no pasa nada. Vosotros ir enfocando a algo que os pueda mantener un nivel de bienestar lo suficientemente bueno para que digáis, mira, voy al trabajo, a lo mejor no voy al trabajo súper feliz, es lo que más me gusta hacer, pero mira, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, satisfecha. A ver, pregunta. Sí, un momentito, que te acercamos el micro. Aquí. Ay, se te han colado. El siguiente tú. Nosotros somos del IEL La Fuensanta y queríamos saber cuál es tu capítulo favorito del libro. Uy, qué gran pregunta. A ver, a mí se me da muy mal el decir, tengo un favorito de tal o de cual, pero de haber trabajado con estos animales codo con codo, uno de los más divertidos de escribir fue el de Nelly, que es esta hembra de delfín, que lo comentábamos justo aquí en la puerta antes, que para que los animales no tragaran nada peligroso, nada de basura, los cuidadores dijeron, bueno, los vamos a enseñar a que si encuentran alguna cosita extraña en el hábitat, se lo traigan a los cuidadores, ¿vale? Y entonces ella debió pensar, a ver, si traigo una cosa y me dan un refuerzo, algo que me gusta una vez, si traigo 3 cosas o 4. Y empezó como a romper la basura que se encontraba para recibir más refuerzos. Pero además se lo enseñó a sus crías y al resto de los miembros del grupo social, que es una cosa curiosísima de cómo estos animales funcionan tanto bajo el cuidado humano como en la naturaleza. Y tú cuando los ves en su día a día y lees eso, dices, es que esto le pega también a los malandrines con los que trabajo yo en el parque, que también tienen ocurrencias parecidas. Yo tenía, mi antiguo jefe trabajaba en el Zoo de Madrid y tenía una hembra que había tenido exactamente la misma ocurrencia. Lo entrenaron para lo mismo y ella tuvo exactamente la misma ocurrencia. Dijo, esto, aquí se me ocurrió a mí un filón para explotar. Son unos animales muy, muy inteligentes y la verdad que cuando tienes el privilegio de verlo con tus propios ojos es una maravilla. Diría que puede que ese sea mi favorito. También es de mis favoritos. Es una chulada esa historia. Vale, ¿Una preguntilla? por aquí. Sí. En el capítulo de la convergencia evolutiva mencionas cómo de una especie pueden evolucionar realmente 2 especies distintas. Me parece bastante curioso y ¿puede haber realmente una diferenciación muy grande en estas 2 o es algo más parecido a un oso polar y un oso pardo? Vale, en biología evolutiva y en genética, no sé si habéis dado así cositas de genética aunque sea por encima, tenemos que muchas veces hay cambios en el genoma que son muy pequeñitos, digamos que se cambian muy poquitos genes, pero luego por fuera vemos cambios muy grandes, ¿vale? Y también pasa justo lo contrario. Hay animales que genéticamente son súper diferentes y luego los ves a simple vista, por supuesto, y dices, si es que son prácticamente iguales, ¿no? Hemos llegado a determinar que 2 especies son distintas precisamente por análisis genómicos, porque a simple vista decimos, pero si esto es casi lo mismo, ¿no? Entonces,
habría que pararse a ver en cada caso qué es lo que estamos viendo, porque la genética y la biología evolutiva son campos en los que no puedes dar nada por sentado, y más con los cetáceos que tienen esta particularidad de que como han evolucionado rapidísimo, no hay tanta diferencia genética entre muchas especies de delfines, por eso vemos que hibridan en la naturaleza, que dos cosas que parecen especies diferentes tienen crías fértiles, como que los límites muchas veces son muy difusos. ¿Una preguntilla? ¿Una pregunta? Venga, hombre. ¿Todos conocíais a los sifios? ¿Alguien sabía lo que era un sifio antes de leer? ¿Y un narval? El narval sí es un poquito más famoso, ¿verdad? Narval. Aquí tiene una preguntilla por aquí y creo que allá en el fondo también. Ah, vale. ¿Y cómo han podido evolucionar tan rápido? Esa es la pregunta del millón. Claro, nosotros cuando nos ponemos a ver fósiles hay muchas cosas que tenemos que deducir porque no hemos estado allí para verlo. Normalmente, cuando vemos que las especies evolucionan muy rápido, es porque tienen una cosa que se llama presión evolutiva. Es decir, están en ambientes donde hay tantos cambios, donde están compitiendo también con otras especies por la comida, por los recursos, que o evolucionan muy rápido o se extinguen, ¿vale? Esto es lo que suponemos que ha pasado con los cetáceos, que tenían mucha competencia, tanto antes de evolucionar al agua como durante, y eso ha hecho que se diversifiquen muy deprisa, ¿vale? Es la hipótesis que tenemos ahora mismo, pero como no lo hemos visto, no podemos estar seguros al 100%. Muy interesante la pregunta. Es muy curioso, además, que salieran del agua para volver a meterse, ¿no? Sí, sí. Un poco... Esto no me está convenciendo, me vuelvo. Es que claro, a veces dan ganas, ¿no? Pero... Venga, por ahí había otra pregunta. Sí. Hola, Ana. Hola. Yo soy la profesora de IES Nuevo Escala y lo primero que quería era daros las gracias por darnos la oportunidad de venir y de compartir esta lectura con mi alumnado de biología. Y yo no conocía mucho a los cetáceos, a pesar de haber estudiado biología, para mí el medio marino queda muy lejos, la playa y poco más, ¿vale? He descubierto muchísimas cosas y a raíz de lo que habéis estado hablando y las preguntas que han hecho, para mí el capítulo que más me ha gustado quizás es el del viejo Tom, porque es una historia que me ha parecido muy tierna y me ha gustado mucho. Y con respecto a lo que habéis hablado de las especies, lo que ha dicho mi alumno Darío, me gusta mucho que hayas hecho mucho hincapié en muchos de los capítulos sobre que lo del término especie hoy día ya es algo muy ambiguo. Y es verdad que yo como profesora de biología lo sigo enseñando así, pero es real que vemos muchos casos de hibridaciones. Y en el caso de los cetáceos pues me ha llamado muchísimo la atención este tema. Y bueno, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos también es cómo has investigado tanto, cómo has profundizado tanto y de dónde han salido tantas historias tan concretas sobre estos fascinantes animales. Pues mira, esto yo creo que empieza cuando a mí me ponen internet, hace ya unos poquitos años. Cuando se cortaba si te llamaban por teléfono, ¿no? Sí, sí, que sonaba un sonido, eso era, en fin. Otros tiempos. Otros tiempos. Y yo, claro, había devorado todos los libros que había en la biblioteca de mi pueblo sobre cetáceos, todo lo que había en la enciclopedia, y de pronto está internet donde las posibilidades son infinitas, ¿no? Y yo no paraba de leer sobre este tema, incluso el inglés que yo tenía mejoró exponencialmente porque me acabé quedando sin historias que leer en español. Entonces ya, pues, por supervivencia uno aprende también a leer en inglés. Y de todas esas historias que yo fui recopilando, claro, muchas veces algo está escrito en un blog y la fuente es la de los deseos, un poco, ¿no? Tienes que ponerte a investigar de dónde sale esa historia, si es verdad. Al final, en la universidad también aprendes muchos recursos para buscar papers, ver si esos resultados los ha encontrado también otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, los trabajos de investigación tienen que ver mucho con esa capacidad de tirar del hilo poco a poco para ver por dónde se confirma una historia o se desmiente, que también puede ser, o hasta qué punto algo que tú puedes contar diciendo procedencia dudosa, ¿no? Y es un trabajo de que te guste mucho lo que estás leyendo e investigando y de tener mucha meticulosidad con lo que vas documentando. Es una paliza. Pero bueno, sarna con gusto no pica, dicen en mi casa.
Mira, yo al hilo del capítulo este del viejo Tom, una de las cosas de las historias que me han gustado son las que aludían a esa cooperación entre, en este caso, las orcas, ¿no? y los humanos, que se ponían de acuerdo para cazar ballenas, ¿no? Y cómo se fue todo, se acabó todo. La avaricia rompe el saco. Exactamente, cuando el saber popular, ¿no? o la tradición pues se vio amenazada por gente que no quiso respetarla, ¿no? Y también un poco lo que pasaba con la gente esta de Alaska, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí. Esta gente de Alaska. Sí, y cómo los científicos que llegaron allí se nutrieron de muchísima de su sabiduría, ¿no? No sé hasta qué punto el saber científico tiene también que volver la mirada hacia la gente que ha convivido no académicamente, o sea, y que el saber no es académico, pero quizás sí sea científico porque es empírico, ¿no? Claro, es que muchas veces los científicos pecamos de soberbia, de yo con mis cálculos y mis historias lo sé todo de una manera objetiva y todo lo que no se parezca a lo que yo estoy haciendo pues no sirve para nada, ¿no? Pero se nos olvida que nosotros aquí también hemos tenido tradiciones, hemos tenido saber popular y de ahí es donde estamos construyendo al final un pensamiento crítico. Que otras civilizaciones no lo hayan hecho de manera similar a la nuestra no quiere decir que ese conocimiento no valga de nada. Y sobre todo en el terreno donde ellos han estado viviendo miles de años y nosotros acabamos de llegar hace 3 días, como quien dice. Entonces, podemos nutrirnos de ese saber popular, combinarlo con la mirada crítica de, bueno, a lo mejor esto es una superstición o no, y esa combinación lo que nos ayuda es, al final, a que la ciencia sea parte de la cultura, que es lo que, como debería ser, ¿no? Que no viéramos la ciencia como algo separado del ser humano, de la naturaleza. Al final, es la combinación de todo lo que hace que nosotros avancemos en el conocimiento, como sociedad, como personas. ¿Okay? ¿De verdad conociste a Winter? Sí, repite, porfa. ¿Conociste al delfín Winter? ¿A quién? Al delfín Winter. Yo no he estado nunca en Florida, ¿vale? Todo el capítulo está documentado. Hubiera sido una pasada, pero había un equipo muy concreto de gente que trabajaba con ella, ¿vale? Porque al ser un delfín que no tiene cola, la gente que trabajaba con ella estaba muy especializada en lo que ella necesitaba. Ella llevaba la prótesis varias horas al día, ¿vale? Para que no tuviera problemas de espalda o no los tuviera tan graves. Y eran su equipo de cuidadores los que decidían cuándo la llevaba, cuándo no la llevaba, se hacían otros ejercicios. Entonces, para trabajar con un delfín que tiene esas necesidades, pues tiene que ser una persona con muchísima experiencia. Pero oye, hubiera sido una pasada. También es curioso cómo el capacitismo o el racismo no existen, ¿no? en estas comunidades de animales, según algunas de las historias que cuentan, ¿no? Claro, ellos si pueden comunicarse entre sí, esa es la única barrera que tienen. Claro. Para ellos es mucho más difícil congeniar con animales que a lo mejor son de la misma especie, pero que hablan dialectos completamente diferentes, antes que con un animal que es de una especie completamente diferente, pero se ha adaptado a hablar el mismo idioma, digamos, entonces ya nos hacemos amigos, digamos. Si un animal tiene alguna discapacidad, como Winter, o animales que encontramos en la naturaleza que tienen escoliosis, ¿vale?, que son albinos y esa falta de pigmento pues les produce a lo mejor alguna serie de problemas, siguen formando parte de los grupos, los siguen cuidando, ¿vale?, y siguen participando en esa estructura social en la que no hay diferencias con otros miembros del grupo. A lo mejor no pueden cazar, pero siguen enseñándole a las crías comportamientos propios de la especie, siguen enseñándoles ese lenguaje, ese dialecto que tienen propio de cada manada. Entonces están integrados dentro de cosas que ya nos gustaría poder decir a nosotros en muchos casos. Tenemos que aprender de eso. Y lo de los dialectos y el idioma, yo necesito que nos lo explique un poco más, eso de que haya dialectos de balleno. Hay dialectos de balleno. A ver, fijaos lo que decía antes de que los científicos a veces pecamos de ser muy soberbios y pensarnos que lo sabemos todo. A finales de los 90, que eso es ayer, como quien dice, se pensaba que los animales no tenían un lenguaje complejo. Vosotros dais lengua castellana y literatura.
sabéis lo que es la sintaxis, más o menos sabéis lo que es un complemento directo. Vale, pues se pensaba que los animales no tenían esas frases con esa estructura, ¿ok?, para comunicarse entre ellos. Ningún tipo de animal. Ahora sabemos que las abejas tienen sintaxis, que las abejas dicen, en este punto concreto hay este tipo de néctar que tiene más calidad, que tiene menos, que está a tanta distancia. Eso es muchísima información, ¿eh? Lo hacen también los cetáceos y lo hacen otros animales. Bueno, pues no solo eso, sino que los cetáceos, dependiendo del grupo social en el que estén, igual que nosotros, pues no hablamos igual que alguien de Madrid, menos mal, nos comunicamos de manera diferente y algo que aprenden del grupo en el que están, no algo innato. De hecho, un animal que a lo mejor nace en un grupo social y se mueve a otro, aprende ese nuevo dialecto de ese nuevo grupo social y no depende ni siquiera de la especie, o sea que son políglotas ellos. ¿Alguien quiere comentar cuál es el capítulo que más le ha gustado? O alguna cosa que no haya gustado también, ¿eh? Que nos haya gustado también, claro. Bueno, seguimos. Vale. Hay un capítulo que está dedicado a cómo estos cetáceos están reflejados en la ficción. Lo comentábamos al principio con el caso de los delfines. Yo creo que Flipper os queda a vosotros muy, muy lejos, pero bueno, quizá haya otras que sí hayáis visto, son protagonizadas por delfines. ¿Habéis visto alguna película de delfines? Aparte de Winter. Bueno, eso, ¿cómo ha influido la representación en estos productos culturales de estos animales en la manera en la que los consideramos quizá más cercanos de lo que realmente son o lo contrario, o más peligrosos? Pues, a ver, yo creo que es un efecto que hay en general con casi todos los animales, ¿vale? Que lo vemos en una película de animación o incluso, no que sea animación, pero que tenga ese toque un poco fantasioso. Y hay una cosa que se llama antropomorfización, porque a los biólogos nos gustan las palabras raras, pero ¿qué es lo que quiere decir? Pues que cogemos un animal y le ponemos características que tienen las personas, ¿vale? A nivel de, pues, de complejidad mental, de cómo ellos se comportan, ¿vale? De las necesidades que tienen. ¿Pensáis que esto es positivo, negativo? Ni idea. Positivo, negativo. Negativo. Mira, por lo general es negativo, ¿vale? Porque los animales tienen necesidades muy diversas y la mayoría del tiempo muy diferentes a las nuestras, ¿vale? Entonces, el que nosotros pensemos, por ejemplo, que nuestras mascotas entienden todo el rato a la perfección todo lo que decimos y no nos hacen caso porque no quieren y esa clase de cosas genera frustración y mala comunicación con los animales, ¿vale? Pues eso, si lo extrapolamos además a animales silvestres que se comportan de maneras que a lo mejor la gente no supone con facilidad, peor todavía, ¿vale? ¿Esto qué solución tiene? ¿Dejar de ver películas que nos gustan? No, pero saber cómo se comportan esos animales en la realidad, ya está, simplemente. Igual que vemos una peli en la que sale Wonder Woman volando y sabemos que no vuela nadie así por el cielo, pues ya está. Simplemente saber, tener una referencia de la realidad, ya está. ¿Más cosillas? Sí, claro. Nada. Como estamos muy tímidos, voy a hacer una pregunta tonta. Es que hace un tiempo leí que un biólogo decía que los pulpos, si se extinguieran los humanos, que podrían crear en el futuro una civilización, es decir, que el pulpo podría evolucionar por su inteligencia. La pregunta es muy tonta, pero te la voy a hacer. ¿Tú crees que en el futuro, imagínate un cetáceo, que estamos viendo que tienen ciertas muestras de inteligencia, podría llegar a eso o crees que es un poco sensacionalismo? A ver, el tema con la evolución es que es imposible de predecir. Claro. O sea, todo lo que te cuenten en el futuro, eso se llama biología especulativa, ¿vale? Como juego, digamos, o como ejercicio de conocimiento, está bien, pero en realidad hay tantas variables todo el tiempo, no sabemos exactamente los genes que tiene cada población, es muy difícil predecir cómo se van a seleccionar, que es imposible saber cómo eso se va a desarrollar. Los seres humanos tenemos también muchísimas particularidades, se ha dado como es igual de probable que te toque la lotería 1000 millones de veces, es extraordinario que nosotros seamos como somos.
En parte también es porque tenemos manos que nos permiten manipular herramientas, por la estructura social que tenemos, ¿vale? Porque nosotros no vivimos aislados unos de otros y eso nos permite aprender unos comportamientos unos de otros y que nuestra inteligencia crezca. Los cetáceos tienen muchas de estas cosas, ellos pues usan herramientas, transmiten cultura, pero no tienen la misma facilidad morfológica que nosotros para pues, diseñar cosas, construir cosas, y eso les limita en una parte a desarrollarse como nos desarrollamos nosotros. Ahora, igual que yo no puedo predecir lo que va a pasar, tampoco lo que no va a pasar. Así que, como decimos los científicos, es improbable. Pero no voy a decir nunca imposible. Es muy, muy improbable, pero no lo podemos saber a ciencia cierta nunca. No es nada tonta la pregunta, ¿eh? Al hilo del tema de la inteligencia de estos animales, yo no me puedo resistir a preguntarte por la orca Gladys y estos comportamientos de orcas que se han visto que derriban barcos, yates, y a las que se les ha atribuido pues como una intencionalidad de recuperar su territorio. Sé que se ha escrito y se ha hablado mucho al respecto y quiero que nos cuentes tú qué piensas de por qué estas orcas derriban los barcos que se encuentran en su zona y si le podemos pues eso, atribuir una ideología. Sí. A ver, nosotros nunca sabemos lo que están pensando los animales, ¿vale? Esto un poco a raíz de lo que decía yo de la antropomorfización, de pensar que van como a mala idea, ¿no? Porque, claro, a alguien que lleva su barco le rompen un timón. Yo no sé cuánto vale arreglar un timón de un barco, pero barato seguro que no es. Pues si un barco es caro, pues un timón. Pues imagínate también. un timón, ¿no? Y ya si se hunde entero, mejor ni hablamos. Pues como que le atribuimos esa... Ay, es que lo ha hecho mala leche, es que no... Pues ella... A ver, no podemos saber lo que están pensando. Lo que sí sabemos es que las orcas que viven en el estrecho de Gibraltar, por la costa atlántica, están sometidas a un nivel de tráfico marítimo brutal a toda hora, ¿vale? Imaginaos que estáis en cualquier lado y hay un altavoz sonando a todo volumen con un ruido blanco, ni siquiera es música que os gusta, a todo volumen. Y de pronto veis que si le dais una patada, se queda todo en silencio. Entonces, cada vez que os encontréis un altavoz de eso, le vais a dar una patada porque se queda todo en silencio. Es mucho más agradable. ¿Es 100% seguro por eso? ¿Porque rompen los motores y así no hay tanto ruido? No lo podemos saber, porque también puede que estén jugando simplemente a romperlo. Que vayan nosotros con los delfines, muchos de los juguetes que les ponemos los acaban rompiendo porque, hombre, romper cosas también tiene su puntillo, ¿no? Pero quizás en zonas del mundo donde no hay tanto tráfico marítimo, tampoco hay tanta propensión a que ellas rompan timones. Es una hipótesis, digamos. No podemos confiar en la revolución de la orca, entonces, ¿no? Bueno, van a liderar poquito. ellas la revolución. Bueno, ¿alguna pregunta que haya surgido? Venga, hombre, animaros a hablar. Bueno. Hablábamos antes de empezar esto de la conservación y de los sesgos que hay en la conservación y de cómo las especies más carismáticas pues lo tienen más fácil porque quizá nos fijamos más en ellas o estamos más dispuestos a invertir dinero en su conservación. ¿En qué estado de conservación se encuentran en general los cetáceos y qué especies están más amenazadas? Ahora mismo las especies más amenazadas son sobre todo las especies más grandes, ¿vale? No es casualidad, tardan más en empezar a reproducirse, tienen menos crías por cada periodo, entonces cualquier impacto les va a costar más recuperarse de ahí, ¿vale? Encima las ballenas con barbas, que son las que históricamente se han cazado, pues bueno, ahora se están recuperando poco a poco, pero muy poco a poco. Depende también mucho de en qué medida conocemos a esos animales. Ahora pues todo el mundo conoce a la Gladys, todo el mundo conoce a las orcas del estrecho, que roban atunes, que hace 20 años los pescadores se liaban a escopetazos con ellas porque les robaban el atún. Vamos, Como que si fuera suyo el atún. Claro, el atún tiene ahí puesto el nombre de la gente que lo pesca, ¿no? En fin, entonces, cosas que ahora mismo nos parecen una barbaridad, hace 3 días, como quien dice, pues era lo normal. Y eso lo que te da una idea es lo rápido que cambian las cosas con la información que nosotros tenemos y lo que nos preocupan esos animales. Los cifios. Casi nadie de aquí seguramente sabía lo que era un cifio. Yo me enteré de lo que era un cifio con 16 años y para mí fue un poco como insultante, como diciendo, estoy todo el día en internet leyendo de estos animales y me acabo de enterar de que existen.
pues son tan desconocidos que ni siquiera sabemos medir hasta qué punto les estamos afectando, porque no tenemos una referencia de hace 50 años, como podemos tener de las ballenas azules, por ejemplo, de cuántos individuos había y cuántos hay. Entonces, cuanto más se invierte en investigar, en que el público conozca a estos animales, en conservarlos, mejor les va a ir. Pero para eso pues, hay que hacer un trabajo de concienciación, de que sepamos que es patrimonio natural de nuestro planeta y es también nuestro, ¿vale? Y se está desvaneciendo delante de nuestros ojos y a lo mejor pues nuestros nietos o nuestros sobrinos se van a quedar sin ver a estos animales, que esto cambia todo muy, muy rápido. Por eso es muy importante pues, que hoy estáis aquí y que podáis hacerle a Ana las preguntas que consideréis para que aprendamos más. Hay una cosa que se suele decir, que es que los niños y las niñas, o bueno, ya los adolescentes, son capaces, la mayoría, de nombrar más de 50 Pokémon, pero no son capaces de nombrar 50 especies que viven en su entorno. No sé si vosotros sois capaces de nombrar 50 Pokémon. Sí. Yo también, ¿eh? Yo también. ¿Y 50 especies autóctonas? No vamos a hacer el examen ahora, ¿eh? Pero bueno, autóctonas o no autóctonas, con este libro pues hemos aprendido seguramente esas especies que no conocíamos, como el sifio, el narval, que puede parecer un Pokémon, de hecho. Totalmente. El delfín rosa, que puede parecer un Pokémon shiny. Total. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Preguntillas que tengáis, cosillas. No muerdo, ¿eh? Podéis repetir. Sí, Los que habéis preguntado podéis repetir. O preguntar otras cosas de... Claro, cualquier cosa que se os ocurra. De la biología, de... Los profes también, estáis invitados. Y las profes. Por ahí. La próxima pregunta que venga por aquí, ¿vale? Para que Silvia esté haciendo cardio toda la mañana, ¿vale? En el capítulo 1 dices que los animales nos toman a nosotros. ¿Tú has tenido algún vínculo especial con algún cetáceo? Verás, el primer día que yo empecé mis prácticas, me estaban contando un poco la dinámica que había con los animales que estaban allí en el parque, ¿no? Y digamos que teníamos dos animales que eran los dos bastante dominantes y estaban un poco disputándose quién tenía la corona. Entonces, claro, yo estaba pensando, madre mía, como me toque a mí con alguno de esos dos, no veas. Y en la primera interacción que yo tuve con ellos, que fue completamente libre, ellos se acercaban un poco a quien querían, fue uno de ellos el que vino como a investigarme a mí un poco más. Y claro, yo estaba así. Pero no lo dejé ver porque yo dije, no, tengo que estar un poco más firme, que ellos también saben muy bien leer el lenguaje corporal porque llevan toda su vida conviviendo con humanos. Entonces, ese mismo animal, que se llama Sting, por cierto, era muy fácil de ver porque además es como más oscuro que el resto y tal. Desde ese día empezaba como a vigilarme más. Y en otras ocasiones en las que también tuvo la opción de elegir a otra persona con la que interactuar, se venía conmigo. Es por lo que sea, decía, esta es la nueva... me la voy a llevar yo a mi terreno. Y era un animal que era muy dominante con los otros porque él quería mandar, pero luego con nosotros, que éramos los novatos, era muy, muy cuidadoso, se movía muy despacito siempre que estaba cerca de nosotros, un poco como sabiendo pues que eso, que éramos novatos, ¿no? Y que a lo mejor de un movimiento brusco nos podíamos asustar, porque una compañera mía, de hecho, en un comportamiento que él simplemente estaba saltando fuera del agua, se pegó un bote. Y al momento fue como hacia ella moviéndose más despacito, como diciendo, uy, te has asustado. Que también hay otros que dicen, uy, la he asustado ahora, la voy a asustar más veces. Ellos tienen mucha personalidad, ¿no? Claro. Pero me pareció que tenían esa capacidad como de ver a cada persona y pillarle su punto, que yo dije, wow, qué animal más especial, ¿no? ¿Más cosillas? Por ahí. Me ha parecido ver una manita por aquí. Por aquí también. Tímida. Que en el capítulo de los sifios dices que llegan a las playas, pero si viven en tanta profundidad, ¿cómo son capaces de llegar
allí ya muertos. Normalmente, cuando tenemos la suerte de que uno vara para poder estudiarlo, es un poco casualidad. La mayoría seguramente cuando se mueren están en mar abierto y no nos llegamos ni a enterar. Hay un poco un sesgo cuando nosotros estudiamos esos animales. Los que llegan son evidentemente los que vemos, el resto pues se nos escapan y eso hace que perdamos un montón de información, ¿vale? Por eso no podemos fiarnos de un solo método para estudiar estos animales. Entonces, lo más probable es que cuando los que mueren cerca de la superficie y en una zona de corriente acaben en la playa y el resto, pues, Dios sabe dónde, ¿no? Un cementerio de sifios. Da un poco de angustia pensar también en esa profundidad del mar. Bueno, angustia, no sé si angustia, a mí me da angustia, desde luego. Esa profundidad del mar desconocida, ¿no? Y eso que mencionas también en el libro de cómo estamos invirtiendo muchísimo dinero en conocer el espacio, ¿no? Y lo que pasa en otros planetas cuando tenemos una gran cantidad del nuestro que ni nos acercamos a conocer, ¿no? Y cuántas especies puede haber que no conozcamos y cuántos se habrán extinguido sin que lo sepamos. Exactamente. Más aún si tenemos en cuenta lo que decíamos antes de que a lo mejor hay especies que las tenemos delante de nuestras narices, genéticamente son diferentes de las que estamos viendo, pero por fuera nos parecen iguales y probablemente se comportan diferentes. Fijaos, en la Columbia Británica, ¿vale? Imaginaos la costa, o sea, la Norteamérica, ¿vale? La parte que está a la izquierda es la Columbia Británica, todo esto de Canadá, Estados Unidos. Hay 3 poblaciones de orcas que viven en la misma zona, ¿vale? En el mismo espacio. Ninguna de las 3 se comunica igual, se alimenta de lo mismo, ni tienen las mismas costumbres. Y aunque genéticamente no son tan diferentes, a lo mejor, claro, ahora que nosotros lo hemos estudiado mucho, sabemos que son 3 especies diferentes, pero ni siquiera están catalogadas como tal. Vosotros vais a cualquier libro de biología y Orcinus orca es una especie. Que eso, hay mucha pelea actualmente porque se dividan en más, pero esto es un ejemplo que conocemos y los que no conocemos pues todavía están por descubrir y es muy probable que muchas de esas especies que las tenemos delante de nuestras narices se pierdan sin que nos enteremos, si no nos espabilamos un poquito. Por ahí. Ana, ¿podrías contarle a los alumnos que hay aquí qué funciones tiene un biólogo en un zoológico o en un centro de recuperación de animales? Sí. Mirad, nosotros podemos desempeñar varios trabajos dentro de, por ejemplo, un zoológico o un centro de conservación. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en el departamento de educación. O sea, todas las charlas que sean al público, todas las actividades que se hacen pues para que la gente conozca los impactos que nosotros tenemos. Las diseñamos nosotros, ¿vale? Siempre con una perspectiva didáctica, que no sea dar ahí una charla que se me está durmiendo la gente, que algún sitio hay. Se puede trabajar directamente con los animales, ¿vale? Que también es una función muy importante porque nosotros tenemos un grado de especialización muy alto, ¿no? También se puede trabajar en investigación, ¿ok? Todos los zoos de España tienen proyectos de investigación que a lo mejor en la naturaleza son imposibles de llevar a cabo, ¿vale? Uno de los más pioneros que tenemos aquí en España, en un parque de Canarias que hay orcas, se diseñó un sonar, ¿vale? Que es como un aparatito que emite un sonido y cuando rebota pues te da información sobre si tiene un obstáculo delante, la densidad que tiene y tal y cual. Pues se diseñó uno para saber en qué estado físico está un cetáceo. Yo me voy a mitad del mar, me encuentro una ballena a 50 metros, activo el sonar y yo sé si esa ballena tiene una capita de grasa pues que le corresponde a ese momento del año, si está bien nutrida, si está pasando hambre. ¿Eso cómo se ha desarrollado? Pues teniendo animales bajo el cuidado humano, que yo los puedo medir de cerca con la máquina de la ecografía, como las que hay en los hospitales, ¿vale? Y luego calibro mi sonar. Todo eso se inventa gracias a los animales que tenemos en zoo y gracias al trabajo de muchos biólogos. Se puede hacer también conservación. Tenemos una población que requiere pues, que se vayan liberando animales poco a poco para que se recuperen en la naturaleza. Lo hace un biólogo también, un equipo, un equipo de biólogos. Si hay que hacer, por ejemplo, los números con los que se sacan conclusiones en las investigaciones cuando hay mediciones biométricas de cuánto le corresponde a una orca crecer o los valores cuando le sacamos sangre, todo eso pues, son trabajos de biólogos, veterinarios, hay equipos que son muy multidisciplinares, ¿vale? A lo mejor hay gente de muchos
de muchos trasfondos trabajando juntos. O sea que trabajo para un biólogo en centro de conservación hay en muchos campos. Si os gusta estar más directamente con los animales, si os gusta más el trabajo de laboratorio, hay mucho. Hay que ser paciente metiendo la cabeza porque, claro, es algo que llama mucho la atención, que queremos hacer todo y hay que especializarse mucho, pero es una salida. Los zoológicos que tenemos hoy no se parecen afortunadamente ya tanto a los que había antes, pero bueno, sabemos que es un tema polémico, ¿no? Lo de los animales en cautividad. ¿En qué punto estamos ahora mismo de garantizar que los animales que están en cautividad están bien atendidos y y por qué es importante en algunos casos tenerlos? ¿Y en qué se diferencia un centro de conservación y estudio de los animales de un zoológico, de un sitio de exposición? Pues en España, y en la Unión Europea en general, tenemos la suerte de que todos los zoos tienen que funcionar como centros de conservación. Tienen que prestarse a que vayan científicos allí con sus proyectos, además científicos que no tienen que tener un doctorado, ¿eh? Yo tuve una compañera que ya estaba haciendo su TFG, que es un trabajo que se hace cuando tú estás acabando la carrera, ¿vale? Tu grado, y vino a hacer un trabajo con la población de monos saimíris que hay allí, de etología. Entonces, cualquiera que quiera hacer un trabajo científico puede acceder a esas instalaciones. ¿Existe esta ley en todas partes? Pues desgraciadamente no. Hay muchos países por todo el mundo que no tienen la obligación legal de esta clase de cosas y prescinden completamente de ella. Por eso lo que tenemos que apoyar es que estos centros, ya que tienen animales bajo el cuidado humano, eso tenga un significado conservacionista, educativo, científico. Si tenemos a los animales solo para llegar, ver y decir, ¡ay, qué tigre más bonito! O que pues eso no le está retribuyendo a los animales en nada. Incluso si estuvieran perfectamente cuidados, tenemos que transmitir, pues mira, estas especies en la naturaleza se están extinguiendo o están presentando problemas por este impacto que tenemos los seres humanos. Y a veces pues podemos hacer algo que muchas veces pensamos que nos pilla todo muy lejos y otras veces pues no tanto, pero la conciencia está ahí. Sí que es cierto que muchas veces se depende más de organizaciones no gubernamentales para acreditar que esos centros funcionan bien, pero por lo menos se está avanzando en los últimos años también para que siga existiendo una presión desde Europa sobre todo, para que los centros mejoren cada vez más. Luego pues en todos lados te encuentras cosas, pero con el ojo crítico nos libramos de muchas de ellas. Aunque la mayoría de los problemas y por tanto de las soluciones son colectivos, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras por el bien de los cetáceos y de los animales del mar en general? Mira, yo una cosa que hablo cuando estoy en el trabajo dando las charlas, que a la gente le parece una tontería, es la forma que tenemos de gestionar la basura, ¿vale? Imaginaos que yo me voy, yo qué sé, a la Sierra de Cazorla y dejo ahí toda mi basura. Esa basura, mientras se quede ahí, va a hacer daño a los seres vivos que estén ahí. Pero es que por gravedad seguramente acaba en un río y eso acaba en el mar y el mar es como el vertedero más grande que tenemos porque toda la basura por gravedad acaba quedando ahí. Aunque la mayor parte del plástico que encontramos en los océanos sean redes de pesca y aparejos que se dejan a la deriva, se llaman redes de pesca fantasma, hay otra cantidad enorme que es de la basura que nosotros gestionamos mal, ¿vale? Entonces, aunque pensemos que es una tontería, aunque pensemos que, bueno, es que lo hago yo un día nada más, pero no soy yo un día nada más, somos todos los días, en todo el tiempo. Es algo que nada más que gestionar bien la basura va a impedir que se lo trague un animal, que una tortuga se enrede, y nosotros también desde esa individualidad podemos pedir que se gestionen mejor nuestros residuos o que haya menos cosas que sean de plástico. Ya están empezando a verse envases que son de celulosa o que son de polímeros que se degradan cuando están mucho tiempo al sol, cosas así. Eso se ha hecho porque ha habido una presión, ¿vale? Entonces, desde nuestra responsabilidad individual hasta la colectiva, hay un montón de cosas que podemos hacer y la basura es de las más importantes. Para que no acaben los océanos llenos de bolsas de Shein, ¿no? Exactamente. Correcto. Exactamente. Por ahí, una preguntilla. Que a mí me hace mucha curiosidad saber que el fondo marino totalmente no está
muy investigado, que si es viable actualmente poder bajar hasta la profundidad marina o que cuánto queda para eso. También relacionado con el pez ese que apareció en las Islas Canarias, que dicen que no está muy investigado y que no estamos acostumbrados a verlo, que si es realmente viable poder investigar eso. Es así, de chiquito, ¿no? Sí, sí, era más pequeñito de lo que la gente se imaginaba. Yo creo que porque tenemos la imagen de Buscando a Nemo, Claro. que allí sí, parece sí. que es muy grande, pero es que un pez Otro payaso, ejemplo de cómo... exactamente, también es pequeñito. Mira, investigar el fondo marino es una tarea titánica, ¿vale? Ya nada más que el hecho de bucear a cierta profundidad, ya te das cuenta de que estás sometido a una serie de presiones, de temperatura, que hace falta cierta exigencia física para investigar esa profundidad. Si hablamos de drones, pues los drones han facilitado mucho, porque no solo hay drones de los que vuelan, ¿vale? También podemos mandar drones submarinos. Han facilitado mucho que se investigue el fondo marino porque es mejor mandar un dron que una persona a la fosa de las Marianas, que no tenemos ejemplos de gente que lo hace en plan turismo y pasan cosas un poco regulinchi. Pero bueno, sigue siendo muy difícil investigar el fondo marino, pero la presión que tenemos por esa investigación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper ilustrativo. Desde que se inventa el primer avión, ¿vale?, que levanta el vuelo apenas unos metros desde el cielo, hasta que se va a la Luna, no pasan 100 años, ¿vale? No pasan 100 años. Porque hay tanto interés en investigar cómo vamos a seguir la aviación y que se desarrollan las cosas muy deprisa, ¿vale? Un poco como la presión evolutiva de la que estábamos hablando. ¿Podría pasar lo mismo con el fondo marino? Efectivamente. Y debería suceder porque estamos perdiendo especies que no conocemos, estamos perdiendo recursos que no conocemos. Entonces, con la tecnología que vayamos teniendo, en función de lo que interese investigar, pues será más sencillo el mapear todo el fondo marino, dónde están las placas tectónicas, dónde están ciertas especies, cómo se comportan las corrientes. Y al final eso nos da respuestas que a lo mejor ni siquiera estábamos buscando. Yo me voy a investigar el fondo marino porque quiero ver dónde se cruzan dos placas tectónicas y acabo descubriendo cómo funcionan las corrientes que transportan nutrientes, ¿vale?, para que haya más peces en un sitio o menos en otro, cómo el cambio climático le está afectando, cómo va a evolucionar en función de eso, ¿ok? Entonces, en cualquier caso, cuando investigamos, podemos descubrir lo que veníamos a averiguar, pero también muchas otras cosas que son muy útiles. Y el conocimiento siempre, siempre, por el mero hecho de tenerlo, va a ser útil. ¿Ok? Aunque sea muy difícil de obtener. A ver si para cuando lo consigamos, por lo menos hemos aprendido a tratar bien a los animales que nos encontremos allí. Pues sí. Hola, ya volviendo al libro otra vez, que a mí hay varias cosas que me han llamado más la atención. Una era de los dialectos, que ya lo has explicado más o menos. Otra de la inteligencia de estos animales, que también se ha comentado. Y ya otra del albinismo. Era por si también podría explicar así un poco más los cetáceos albinos. Sí. Mirad, nosotros normalmente podemos saber si un animal es albino o leucístico, ¿vale?, que son dos cosas diferentes en función del pigmento que tiene. O sea, nosotros, por ejemplo, en el pelo tenemos melanina, ¿vale?, que es lo que hace que tenga color. Cuanto más rubios seamos, o si, por ejemplo, estamos decolorados, hemos destruido esa melanina. También tiene que ver con la piel. Pues a los cetáceos les pasa lo mismo, ¿vale? Tienen su propia versión, no es exactamente la misma molécula, ¿ok? Pero eso además no solo tiene que ver con el color. Hay un montón de enzimas, un montón de procesos en nuestro cuerpo que tienen que ver con la melanina. Y a esos animales se les ve afectada esa función. No sé si conocéis a alguien que tenga albinismo, pero ellos tienen problemas, por ejemplo, para soportar el calor, la luz, porque esos pigmentos al final nos protegen a nosotros también. En el caso de los cetáceos, cuando se avistó a Migalú, que es una yubarta albina que hay, había cierta preocupación porque se vio que era efectivamente completamente albina, no tenía nada de pigmento, no es como los animales que son melánicos, que a lo mejor pueden tener parches, que tienen cierto mosaico, ¿vale? Y eso les ayuda un poco a sobrellevar pues, los problemas que puede tener un animal albino. Porque claro, un animal que está en exposición solar constante, que además ha perdido ese camuflaje. Cuando vemos a los cetáceos, siempre la espalda es más oscura que el vientre. ¿Por qué? Porque yo miro desde arriba y el animal se confunde con la oscuridad del fondo y viceversa. Entonces, un animal que ha perdido el camuflaje, que ha perdido la protección contra el sol, pues hay una preocupación como diciendo, este animal, ¿cómo ha sobrevivido hasta pesar lo que pesa y tener la talla que tiene? Probablemente tenga que ver con que socializan entre ellos, se protegen los unos a los otros
Y además, una cosa muy curiosa, los cetáceos, al ser animales tan grandes, tienen genes que les protegen más contra el cáncer que a nosotros, ¿vale? Si pensamos que el cáncer es como una célula que no se tiene que dividir y empieza a dividirse controladamente, y mi cuerpo eso debería vigilarlo, pero se le escapa el sistema de seguridad, digamos, cuantas más células tengo, más probable entonces es que yo tenga un cáncer, ¿no? Pero sin embargo, las ballenas, los elefantes, animales que son gigantes, tienen una tasa de cáncer muy, muy baja. Pues eso es porque tienen genes que les protegen contra esa enfermedad. Son especialmente buenos a la hora de detectar esa célula que se sale un poco del camino. Entonces, aunque sea albina y tenga más exposición a la radiación solar, que sabemos que es un cancerígeno importante, su sistema puede combatir contra eso, que es una cosa, la verdad, curiosísima. No sé si contesta un poco tu pregunta, sí. Venga, que ya la última pregunta. Animaros si tenéis alguna. ¿Qué fue lo que hizo decantarte por los cetáceos y no a lo mejor otros animales marinos, otros campos de la biología? Probablemente lo inteligentes que son. El capítulo de convergencia evolutiva hablo de que la convergencia evolutiva no es solo que un delfín y un tiburón, que son animales completamente diferentes, se parezcan en forma, sino que hay animales que son muy inteligentes aunque no estén emparentados entre sí. Que los cetáceos sean inteligentes y sociales y todas esas cosas que tienen en común con nosotros, yo creo que siempre me han llamado muchísimo la atención y creo que fueron lo que hizo que me decantara por este camino, porque la verdad es que es muy raro en la naturaleza, digamos. ¿Algo más? ¿Podría ayudarnos a investigar el cáncer, conocerlo mejor y buscar una posible manera de pararlo? ¿Estudiar mejor a estos animales que son más resistentes a esa enfermedad? Claro, probablemente sí, tanto estudiar la genética esta que a ellos les permite librarse, digamos, del cáncer en gran medida, como eso a nivel metabólico en qué se traduce, porque a lo mejor yo no puedo alterar los genes de una persona que ya tiene cáncer, pero puedo ver cómo alterar su metabolismo para que su cuerpo combata el cáncer. Entonces, las investigaciones contra enfermedades así de complejas pueden llevar 10, 20, 30 años, nunca paramos de aprender, nunca sabemos decir en qué momento vamos a tener una cura contra el cáncer, que además en realidad son muchas enfermedades diferentes, no se pueden tratar todas igual, pero toda la información que ganamos con eso contribuye a que encontremos cura y encontremos soluciones para esta clase de problemas que nosotros tenemos. Y es simplemente la curiosidad para aprender sobre cetáceos, pues también nos beneficia a nosotros al final del día. Esto en todas las ramas del conocimiento, ¿eh? Por ahí, Silvia. Vale. En el capítulo 5 hablas de la delfinoterapia. Sí. ¿Esa actividad se suele realizar a menudo o son casos más exceptuales? Por ejemplo, ¿se suele realizar mucho en España? Pues mira, por ejemplo, en España, como tenemos, gracias a Dios, una serie de exigencias legales para que algo sea considerado terapia y se pueda hacer con gente que tiene algún tipo de discapacidad, pues no es muy común, ¿vale? Se hace en 2 parques de España, si no estoy equivocada, y además tiene que ser bajo una serie de normas muy estrictas, ¿vale? Para que tanto se garantice el bienestar de los animales como de esas personas que entran al agua con ellos. Ahora, te puedes ir a países desde fuera de Europa, sobre todo, en los que en cualquier sitio te hacen delfinoterapia, que te curan todos los males. Pues imaginaos las barbaridades que se escuchan, que si esto te cura el autismo, que eso no existe y es una absurdez como concepto, o el cáncer, o te quita todas las rocas de pronto y todo es milagroso. Entonces, cualquier sitio que veáis que os vende que la delfinoterapia te va a arreglar todos los problemas de tu vida, pues ya no es que no confiéis en esa delfinoterapia, es que no confiéis en nadie que os venda eso. Pero sí, como es algo que da dinero y al final, es lo que decíamos, se ven como animales muy casi místicos, ¿no? Por esa
lo particulares que son, pues nos parecen un poco mágicos y se venden muy bien a nivel de marketing lo de ¡ay, delfinoterapia! Y se te quita la depresión y las estrías y todo lo malo que se te ocurra. Fuera de España es relativamente común que te encuentres sitios un poco chungos con Magufos. eso. Magufo, esa es la palabra. Magufo. Exactamente. Venga, una última pregunta. Chan, chan. ¿Alguien? Venga, seguro que hay alguien que lleva toda la hora pensando en una pregunta y no se atreve a hacerla. Vamos. Yo le presto mi micro. ¿No? A ver. Pues toma, espérate. Si no, me acerco yo. No, no te preocupes. Vale. Hola. Vale. ¿Qué es el Winter Gel? Me voy a acercar un poquito, ¿vale? ¿Qué es el Winter Gel y cómo contribuyó eso a la prótesis de Winter en su capítulo? Vale, pregunta a la compañera por el gel de Winter, Winter Gel, como queráis llamarlo. Esto es del primer capítulo, del delfín que no tenía cola. No sé si alguna vez habéis conocido a alguien que necesite usar una prótesis, pues de un brazo, de una pierna o algo, pero al final el coger algo mecánico, artificial y acoplarlo al cuerpo es muy difícil. ¿Qué pasa? Que si encima es un delfín que tiene la piel completamente lisa, que no sabemos apenas nada de cómo hacerle prótesis a ellos porque no se estudia prácticamente nunca, es mucho más difícil. ¿Cómo se soluciona todo el tema para que Winter pueda tener una prótesis? Pues se crea una especie de silicona, para que os imaginéis la textura, que hace vacío. Entonces la prótesis se queda encajada sin tener que estar apretada con un cinturón y que esté Winter ahí sin poder ni moverse, ¿no? Este gel es especialmente bueno para las prótesis que necesitan un impacto mecánico muy alto, porque un delfín nada a mucha velocidad, salta, se mueve. ¿Por qué fue una pasada que se desarrollara esto? Porque ahora muchos deportistas usan fundas que están hechas con esta silicona para poder correr con sus prótesis, para poder hacer ejercicio. Y una persona que a lo mejor antes no podía hacer un montón de esfuerzos físicos que le normalizan mucho la vida o que le ayudan a tener un nivel más alto de bienestar, pues gracias a este invento lo pudieron lograr. Y pensad que nadie daba 2 duros por este animal y a nadie le interesaba cómo le va a hacer una prótesis a un delfín, no sé qué. Y al final, de la gente que sí creyó en ello, que sí quiso hacer algo bueno por este animal, pues retribuía en algo bueno para las personas, que es lo que estábamos hablando antes. Claro, bueno, no se tendría por qué haber un motivo, o sea, por qué pensar en nosotros mismos a la hora de investigar o de buscar alguna solución para un problema que tenga una especie distinta, pero bueno, que en este caso además nos ha venido muy bien, ¿no? Investigar precisamente en eso. Bueno, pues muchas gracias por vuestras preguntas y vuestras aportaciones a los 3 coles, a los 3 institutos. Gracias a las profesoras y a los profesores, porque sabemos que sin vuestro interés y sin vuestra implicación pues no podríamos también hacer este tipo de actividades. Muchas gracias, Ana, por compartir Un placer. toda esta información y hacerlo además de esta manera tan amena. Podéis seguirla en redes sociales, que seguro que tenéis, y a nosotros también, ¿vale? Somos Córdoba Ciencia en todas las redes sociales. Si os interesa la divulgación, pues ahí estamos para que veáis las cosas que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias.